Capítulo cuarto. Un verano duro. Julián abandonó la finca para perderse en la naturaleza. Unas veces junto al arroyo, otras refrescándose en una fuente o simplemente se detenía para sentarse sobre unas rocas y permanecer horas, recordando, estudiando, llorando o pensando. Buscó refugio en el estudio y en trabajar hasta el límite su cuerpo. Un mínimo de 4 horas por la mañana y un par por las tardes. Corriendo, subiendo cuestas, nadando o en el gimnasio de la finca. Dormía poco, pues se solía subir a la peña dominante del espacio donde meses atrás acampó el grupo, observando las estrellas por espacio de 2 o más horas. Al regresar a la finca se perdía en su habitación para estudiar el latín y preparar a conciencia la reválida. Como le sobraba algo de tiempo, se animó a hojear los libros de quinto de bachiller. Sus padres lo conocían lo suficiente para saber que debían darle tiempo. De intervenir se temían lo peor. En multitud de ocasiones tuvieron que enfadarse seriamente con su pequeña al escuchar las quejas por el tiempo que le dedicaban a su hermano. Los celos le podían, era una adolescente egoísta con un gran complejo narcisista, amén de ser una pija consumada como solía sentenciar su hermano. No podía comprender que Julián se hundiera por 3 compañeros. Había más muchachos con los que relacionarse. Pero una mañana, sin pensar lo que decía, comentó a su madre. «Podías llamar a esa pava de Sara, se llevaba bien con mi hermano». La madre abrazó y besó a su pequeña. ¿Cómo no se le había ocurrido a ella? De inmediato tomó el teléfono y llamó a la señorita en cuestión. Sara no se había enterado que no viajaba en aquel aparato. Ni lo preguntó. Si se extrañó de no ver a sus padres en las ceremonias que se celebraron en el colegio. Ni en los diferentes cementerios. Pero era demasiado discreta para preguntar. Cuando la madre de Julián le comentó lo sucedido comenzó a llorar. Aguardó pacientemente su recuperación para exponerle el motivo de su llamada. Por supuesto que iría encantada. Casi desde el regreso de Semana Santa, cuando fueron a acampar, no se habían visto. Pues se sumergieron en los libros. Luego al enterarse del accidente, estaba convencida que también se encontraba en aquel vuelo fatídico con destino a Roma. Rogó que no se molestara, su madre le acompañaría hasta la finca sin ningún problema. Asegurando que se acercaría ese fin de semana. No le dio tiempo a colgar cuando le sugirió, que de aceptar, su madre, le podía acompañar, de este modo tendría a una persona con quien conversar y amortiguar sus penas. Sara interrumpió la conversación, previo permiso, para comentarlo a su progenitora. Aceptó encantada. Luego al no observar ningún movimiento, fue aproximándose a la mesa a cámara lenta. Al rozar la silla del despacho con el cuerpo, tomó un reposabrazos y giró la silla para tener a su amigo cara a cara. No pudo ni levantarse, se abrazó a su cadera y colocó la mejilla en su pelvis iniciando un llanto desconsolador, cual chiquillo que busca la protección de su madre. Le saltaron las lágrimas al tiempo que acariciaba su nuca con un cariño maternal. Aquel tejido donde descansaba su rostro de una suavidad increíble se estaba empapando con el llanto de dolor, de necesidad de mimo, de cariño. No lo conocía en exceso, pero sabía perfectamente que no debía pronunciar palabra. Hasta que no rompiera a hablar permanecería muda, acariciando a ese muchacho al que adoraba. Nació una relación extraña. Deseaban estar juntos, besarse, acariciarse, mimarse, conversar, animarse, consolarse, pero ninguno sintió el instinto primario del sexo. Se querían como hermanos, como la hermana que nunca tuvo a pesar de convivir con ella cerca de 14 años. Encontró en Julián a ese padre, a ese hermano que nunca pudo tener y ambos se complementaban y disfrutaban de la compañía del otro.
Todos se extrañaban, incluso ellos mismos en más de una ocasión lo habían hablado. Su relación era extraña y sin embargo maravillosa. Podían confiar uno en el otro y en pocos días se conocían como si llevasen años conviviendo. Sabían sus gustos, sus manías, sus pausas y sus silencios. Se comunicaban sin palabras, bastaban las vibraciones de sus cuerpos o de sus mentes para saber lo que deseaba el otro. Se sentó sobre sus rodillas y abarcó su cuello mientras, sus manos se deslizaban por su rostro limpiando lágrimas, o dando calor, cariño y comprensión a su amigo. Alzó su mirada y nada más cruzarse sus labios se aproximaban para morir en los de su pareja. Sin mediar palabras se levantaron y abandonaron la finca para perderse por los aledaños. Las madres se miraron, sonrieron y no comentaron nada hasta que los vieron perderse por los contornos de la finca. Sin duda irían a la roca donde se pasaba horas y horas por las noches contemplando el firmamento. La madre de Julián pudo comprobar la expresión de su hijo, congratulándose por la observación de su pequeña y su rápida reacción. No tardó en compartirlo con su invitada. Mientras los adultos conversaban sobre lo sucedido, ellos correteaban como animalillos salvajes por los prados de la finca. Se abrazaron, se besaron en más de 5 ocasiones antes de llegar a su destino. La roca. No intercambiaron ni una sola palabra. Lo último que sonó entre ambos fue la solicitud de permiso para entrar en la habitación. Luego toda la comunicación que mantuvieron fue por medio del lenguaje corporal, el expresivo de sus rostros o el de sus ondas flotando en el aire de un cerebro a otro. La comunicación no podía haber sido mejor. Las palabras en ocasiones no expresan los sentimientos y esa comunicación que conseguían entre sí lo interpretaban a la perfección. Cuántas cosas se dijeron sin el lenguaje verbal. Cuántos sentimientos navegaban del uno al otro, cuánto cariño circulaba de una mano a la otra, mientras permanecieron unidas y eso sucedió durante todo el recorrido. Luego sus químicas comunicaron mucho más, confesaban lo que serían capaces de hacer el uno por el otro. Enfrentados con sus manos unidas, se miraban, sonreían, pero seguían sin pronunciar palabra. De pronto se quitó el vestido y comenzó a correr hacia la poza del riachuelo que circulaba junto a la finca. En ropa interior se lanzó al agua. La reacción de su compañero no se hizo esperar. Se quitó los pantalones, el polo y con tan solo el slip se zambulló en la poza. Al juntarse comenzaron a reír, para enmudecer de repente mientras sus cuerpos se abrazaban. En ese preciso momento su hermana paseaba junto al arroyo, con el asombro en su expresión, comenzó a correr hacia la casa chillando que estaban bañándose desnudos. Se miraron ante la reacción de su hermana para soltar la carcajada, finalizando la escena con un tierno beso. Abandonaron la poza a continuación, volvieron a cubrir sus cuerpos con la ropa que habían ido dejando hasta alcanzar la poza y de la mano con la mayor naturalidad regresaron a casa. La pequeña aseguraba a las madres el pecado que había observado en su hermano con la invitada. Tranquilizaron a la niña al tiempo que aseveraban que hablarían con la pareja. Al perderse la jovencita las mujeres sonrieron. La madre de Julián se congratulaba al comprobar cómo su hijo regresaba a la vida social. Había sido capaz de permanecer con otra persona más de 3 horas, paseando, hablando y hasta bañándose en el río. Al verlos llegar empapados, la dueña de la casa acompañó a Sara a su habitación para asearse y cambiarse de ropa, pues no tardarían en ir a comer. Su madre ya había sido instalada en otra de las habitaciones. Al bajar sola la anfitriona, tendió la mano a su invitada para salir al jardín, junto a la piscina y degustar el aperitivo preparado por el servicio. La joven permaneció en la sierra en compañía de la familia hasta que tuvo que partir a Francia. Invitaron al muchacho, pero lo pospusieron a la conclusión del verano, tras los exámenes de septiembre. La estancia de Sara había obrado milagros. Seguía reacio a salir de casa, pero ya participaba en las tertulias de sobremesa, cosa que hasta la llegada de su amiga había sido imposible. Se levantaba muy temprano, corría una media hora por el linde de la playa para darse un baño y regresar a casa, desayunar y sumergirse en los libros. En un par de ocasiones obligaron a la pequeña a que invitara a su hermano a salir con el grupo de amigas y amigos pues sus edades eran similares. Tan solo se llevaban un año escaso. Pero Julián aborrecía a los compañeros y amigas de su hermana.
Niños de papá, pijos hasta la médula y que solo sabían hablar de consumo, consumo y consumo. En el mundo había cosas de más valor. Por medio de su padre consiguió un pequeño pasatiempo remunerado. Consistía en animar a unos grupos de turistas de la tercera edad. Le llevaba unas 3 horas al atardecer, durante un período de 2 semanas, y en la segunda esas horas se convirtieron en 5 y 6. Aquel muchacho tenía una gran capacidad para conectar con las personas y los turistas felicitaron a la dirección del hotel por las actividades que montaba aquel muchacho. Más de un viudo o viuda volvieron a encontrar pareja, pasando un poco más acompañados los años que les restaban. Su hermana llegó a criticar a Julián por rebajarse hasta esos límites. Su madre en un principio no quería, pero al ver el bien que le hizo a su hijo aquella actividad, aplaudió la decisión de su esposo. Primero Sara y luego esa ocupación habían devuelto a Julián un poco a la vida social. Llegó septiembre, todo había cambiado mucho. Las miradas se clavaban en él mostrando el resto del alumnado como si fuera el culpable de lo sucedido. Era el único de esa promoción que no era nuevo. Le observaban al tiempo que comentaban algo entre ellos. Al regresar a casa tras el examen de latín su madre palideció al comprobar el estado en el que regresaba. En esta ocasión rompió el protocolo que mantenía con él y fue directamente a conversar. En un principio no quería hablar, pero luego se derrumbó y comenzó a llorar como un chiquillo. Estaba claro que su hijo no volvería a matricularse en aquel colegio, por muy prestigioso que fuese. Durante esa conversación le comunicó a su madre su intención de realizar el resto del bachiller hasta la universidad en la escuela pública. En concreto en el Instituto de Majadahonda. La idea no entusiasmó a su progenitora, pero acordó hablarlo con su padre para tomar una decisión. Concluida la charla se encerró en su cuarto para preparar la reválida. La discusión sobre el destino de estudio de su hijo se inició nada más poner los pies en la vivienda. No estaba muy por la labor, era demasiado joven y por tanto influenciable, si añadíamos las circunstancias que rodeaban a su hijo, la escuela pública se podía convertir en un verdadero problema. Pero su marido conocía bien a su hijo. Sabía que tenía unos principios y valores muy arraigados para su edad y no creía que pudieran cambiar, amén de ser una petición expresa de él. Eso le daba mayor fuerza para tratar de convencer a su esposa que era la mejor solución. Hablarían con él y pactarían unos condicionantes para su continuidad en la enseñanza pública. La nota de la reválida en septiembre obtenida por aquel muchacho no se recordaba en ningún otro septiembre. En los 3 grupos figuraba la máxima nota. No tuvo el menor problema para inscribirse y matricularse en el instituto. Le quedaban 3 semanas de vacaciones y deseaba pasarlas aislado de todo el mundo. De su antiguo colegio telefonearon en varias ocasiones. Debían cubrir las bajas que sufrieron. Pero no se dignó a ponerse ni una sola vez. Pedía al servicio que les comunicara que ya tenía centro para cursar el resto del bachiller. No debían molestarle más. Iba a preparar sus maletas para perderse en la finca de la sierra esas 3 semanas cuando le telefonearon. Al ponerse al aparato se sorprendió, era Sara. Regresaba de nuevo a París. Su madre había conseguido un importante puesto en la empresa que trabajaba y debía desarrollar su labor en la capital francesa. Al pedirle que si deseaba pasar alguna semana, le esperaba con los brazos abiertos. No llegó a colgar el teléfono cuando corrió hacia su madre para solicitar permiso. Siempre lo consultaba con su esposo. Pero lo vio tan entusiasmado y había comprobado el gran beneficio que le proporcionó aquella joven, que no lo dudó. El viaje a París, para pasar esas 2 semanas, se lo autorizaba su madre. Ya convencería a su padre de la decisión. Volvió como una flecha al teléfono y le comunicó que se encontrarían en París. Le rogó que en el momento de tener el billete le telefoneara y en compañía de su madre, de su abuelo, o de algún tío iría al aeropuerto a esperarle.